En la clase anterior observábamos el motivo de consulta, así como iniciábamos a estudiar el padecimiento actual. En esta clase continuaremos con el padecimiento actual y empezaremos a observar lo que se tiene que hacer con un síntoma. Es importante tener presente que en adelante y para esta clase, cuando hablemos de semiología, más que hablar de la semiología como una disciplina de la medicina, hablaremos de la semiología como una técnica que tenemos que estar aplicando constantemente en nuestra anamnesis. Por lo tanto, nosotros también utilizaremos la frase de hazle semiología a este síntoma. Tenemos que tener presente, de acuerdo con lo que revisábamos en clases anteriores sobre la interacción que vamos a tener con el paciente, que el paciente nos va a decir síntomas y él nos va a referir también algunos signos y los signos los vamos a poder identificar incluso antes de que la persona nos menciona algo. Entonces es importante que cuando el paciente nos refiere un síntoma, nosotros hagamos todo el procedimiento o el protocolo necesario para hacerle semiología a dicho síntoma. Esto quiere decir que cuando un paciente nos diga que, por ejemplo, le duele algo, nosotros tenemos que hacer las preguntas necesarias para continuar la semiología. Es importante recordar que si solo nos quedamos con el síntoma y no investigamos o indagamos más allá, estaremos quedándonos muy cortos para poder recabar información. Va a ser necesario que le hagamos semiología a cada síntoma. Y en este caso vamos a utilizar el ejemplo del dolor. Cada síntoma tiene su propia semiología, pero de manera general hay preguntas que siempre vamos a hacer en cuanto a un síntoma. Entonces, en esta primera diapositiva observaremos cuáles son las preguntas de manera general que le haremos a un síntoma, teniendo en cuenta que deberemos adecuar estas preguntas para cada síntoma en específico. Por ejemplo, ahorita revisaremos de manera general qué debemos de tener presente y posteriormente revisaremos uno de los síntomas más importantes, que suele ser un gran motivo de consulta, que es el dolor. Entonces, en esta diapositiva podemos observar que ante un síntoma, cualquier síntoma que nos refiera un paciente, deberemos hacer algunas preguntas generales, iniciando por el tiempo de evolución. Y con esta, tenemos que formular una pregunta en la que el paciente nos tenga que decir cuánto tiempo tiene que con ese síntoma. Y ya podremos saber si el síntoma es agudo, subagudo o si es de tipo crónico. Esta clasificación depende mucho del síntoma. Hay síntomas que necesitan estar más de una semana para poder ser crónicos y hay otros síntomas, sobre todo, por ejemplo, cuando estemos viendo vías respiratorias o sistema respiratorio, nos daremos cuenta que generalmente para que algo sea crónico en esa área tiene que tener más de 12 semanas o de más de 3 meses. Entonces, esto es de manera general y nosotros, con nuestros conocimientos de semiología, tendremos que ir adecuando nuestras preguntas y la información que obtengamos para darnos una idea de lo que está sucediendo en la fisiología o fisiopatología de esta persona. Entonces, lo primero que tenemos que investigar es el tiempo de evolución y tratar de ver de si es un problema o un síntoma de tipo agudo, subagudo o crónico. Seguidamente preguntaremos en qué zona del cuerpo está. Es muy importante tratar de averiguar si el paciente puede mostrarnos si puede decirnos específicamente en qué parte y en caso de que el paciente no se sepa expresar o no nos sepa indicar en qué parte, pues durante la exploración o al momento de hacer la pregunta podríamos pedirle que con un solo dedo nos señale la zona en la que le duele. Sin embargo, a veces no podrá hacer eso. Nosotros le pediremos que con un solo dedo nos señale, pero más bien que enseñarnos un punto, probablemente el paciente nos enseñe un área del cuerpo. Entonces tendremos que ver si es un punto específico o si es una zona o área del cuerpo la que tiene la molestia o el síntoma que nos está diciendo. Esto es muy importante porque hay síntomas que no tienen un área específica. Por ejemplo, el dolor sí, pero hay otros que no. También tenemos que identificar el carácter, es decir, la característica o las propiedades que tiene este síntoma. Aquí es donde ya empieza a variar. Tendremos que identificar muy bien cuál es el síntoma que nos están refiriendo para nosotros tratar de buscar cuál es la característica que queremos identificar. Asimismo, preguntaremos la intensidad. Trataremos de identificar si es leve, moderado o severo, entendiendo que lo menor es leve y lo mayor va a ser severo.
En el caso del dolor tenemos una escala visual análoga para tratar de hacer eso, porque recordemos que el síntoma depende mucho de la percepción que tenga el paciente. Y lo que para algunos es severo, para otros puede ser algo leve. Entonces tendremos que identificar más o menos qué representa para el paciente. Si es un paciente que está muy acostumbrado a soportar este tipo de síntomas y por lo tanto lo considera leve, si es una persona con mayor sensibilidad, precisamente en los síntomas es donde nuestra semiología va a ser muy importante para tratar de obtener, digamos que datos o información con valor clínico. Además, tenemos que preguntar, por un lado, cuáles son los factores o las condiciones que disminuyen el síntoma y por otro lado, cuáles son los factores o condiciones que aumentan. Hablamos de factores atenuantes cuando lo mejoran y factores agravantes cuando lo empeoran. Ya tenemos un síntoma. Tenemos que preguntar, por un lado, qué tiene que hacer la persona para disminuir la molestia del síntoma. Eso puede incluir desde posiciones, desde técnicas de relajación, medicamentos. Es muy importante sondear aquí y tratar de averiguar qué hace la persona para disminuir. Algunos recurren a algún medicamento que tengan en su botiquín, algunos van a farmacia, otros tienen que ir a consulta, otros tienen que ser hospitalizados, otros simplemente con cambio de posición, con alimentación. Tendremos que identificar, ayudar al paciente a identificar qué hace para que disminuya el dolor y por otro lado, con los factores agravantes o que empeoran el síntoma, igualmente preguntamos qué hace que aumente este dolor o que aumente este síntoma, recordando que el dolor es uno de los síntomas más importantes. Además, tendremos que preguntar temporalidad. Es muy importante distinguir entre tiempo de evolución y temporalidad. Con tiempo de evolución nos referimos desde hace cuánto tiempo la persona ha estado sufriendo este problema, que pueden ser días, semanas, meses o incluso años. Y la temporalidad está relacionada únicamente con el día. Este síntoma que nos está refiriendo la persona es intermitente, aparece solo en una parte del día, se mantiene todo el día, porque recordemos que en su momento vamos a ver algunos síntomas o signos que son característicos de cierto periodo del día. Por ejemplo, que solo aparecen en la tarde, que solo aparecen en el momento antes de dormir, que aparecen durante la madrugada o que aparecen en la mañana. Entonces es importante preguntarle a la persona en qué parte, en qué momento del día esto sucede o si sucede en su caso en todo el día. Además, finalmente preguntaremos por síntomas asociados. Recordemos que cuando el paciente acuda a revisión con nosotros, él va a tener su motivo de consulta y muchas veces nos va a decir un solo síntoma. Entonces, o puede que nos dé una lista de síntomas, pero incluso él no siempre va a saber, volvemos a mencionar lo mismo de siempre, él no tiene una formación específica para identificar cuál es la información clínica de relevancia. Es nuestro trabajo y nuestra formación está dirigida a poder hacer eso. Esa es nuestra función. Entonces, él llega con nosotros, nos menciona su condición y nosotros empezamos a hacer semiología. Y haciendo la semiología de un síntoma, tenemos que identificar síntomas asociados, que algunas veces van a ser síntomas que la persona ya nos dijo y otras veces van a ser síntomas que esta persona no sabía que eran síntomas porque se darán cuenta que en algún momento alguna persona les dirá que hay algo que tiene desde la infancia o que tiene hace muchos años que pensaba que todos los demás tenían. No todos tienen clases de morfología o de bioquímica o de fisiología como para saber qué es parte de la homeostasis y qué es parte de la fisiopatología o de alguna patología. Entonces, esta es nuestra función y tendremos que detectar los síntomas asociados, teniendo muy presente que una vez que obtengamos un síntoma asociado, tendremos que hacerle semiología a ese síntoma, es decir, a ese nuevo síntoma tenemos que preguntar tiempo de evolución, localización, características o carácter, intensidad, factores que lo atenúan o lo agravan, temporalidad y nuevamente si tiene un síntoma asociado o un síntoma agregado y así hasta hacer la semiología de cada uno de los síntomas. Esto es muy importante. Respecto al carácter, en este caso va a depender mucho del síntoma. A lo largo de las siguientes clases y trabajando en cada uno de los sistemas, estaremos viendo las características que puede llegar a tener un síntoma. Sin embargo, de manera general, solemos utilizar al dolor como ejemplo principal en cuanto a los síntomas. Es decir, ahora revisaremos la semiología que se le tiene que hacer al dolor.
En el caso del dolor, iniciamos haciendo las preguntas. Las preguntas que tendríamos que hacer serían en cuanto a su inicio y duración. Es decir, en este caso hacemos la pregunta desde cuándo tiene el dolor. Es muy importante identificar si es un dolor de tipo agudo, si es un dolor de tipo subagudo, si es un dolor de tipo crónico y tener presente que existe una cuarta posibilidad que es un síntoma crónico agudizado, es decir, es un síntoma que trae desde hace mucho tiempo, pero que en este momento acaba de tener un pico de molestia o digamos que a la persona le está afectando un poco más. Tiene un carácter agudo a pesar de que es un síntoma crónico, algo que estaremos viendo posteriormente. Por lo tanto, es muy importante tener presente desde cuánto tiempo lo está padeciendo este problema. Nosotros haremos la clasificación de si es agudo o crónico y también deberemos ir identificando si es de tipo súbito, si es de tipo progresivo, si es insidioso y lo que mencionábamos del día, si es intermitente. Además, deberemos identificar la ubicación, tratando de que sea la región anatómica más precisa posible y que la persona nos mencione la característica de este dolor, que muchas veces puede ser inespecífico, a veces puede ser de tipo sordo o a veces los pacientes dicen que es un dolor de tipo seco. Entonces, nosotros tenemos que identificar el carácter teniendo presente que dependiendo de cada síntoma, el carácter va a ser diferente. En el caso del dolor, el carácter, existen varias opciones para el carácter. Se suele decir que puede ser urente o quemante, que puede ser lacerante, taladrante, transfictivo. Existen varias palabras para describirlo que pudieron observar en la diapositiva anterior. Entonces es muy importante que nos diga la región anatómica y la característica o la condición o el carácter de este dolor para nosotros tratar de identificar qué órgano es el que está afectando. En este caso, es muy importante hacer toda la semiología del síntoma, en este caso hacer toda la semiología del dolor antes de nosotros hacer un diagnóstico presuntivo, porque eso es un error. Primero juntamos todos los datos y teniendo todos los datos, en ese caso, ya podemos hacer nuestro diagnóstico presuntivo. Esto en la práctica no es tan sencillo. Realmente cuando nosotros ya estamos frente a un paciente y conforme nos va diciendo los datos, muchas veces inmediatamente porque a veces es característico, nos empezamos a formar un diagnóstico y vamos integrando o vamos buscando los demás datos para integrar ese diagnóstico, pero no es tan adecuado. Llegará un momento en que por la práctica tendrán estabilidad y podrán, digamos que, orientarse inmediatamente hacia el diagnóstico que tienen, sobre todo cuando ya sepan identificar síntomas o signos patognomónicos, es decir, que son propios de una patología. En ese caso, ya tienen una patología en mente y solo van, digamos que consiguiendo los demás datos. Eso sí, en el momento que encuentren que algo no entra dentro del diagnóstico, es muy importante hacer nuevamente la semiología, identificar si están omitiendo algo, si el paciente no está comprendiendo las preguntas o qué está sucediendo. Respecto a la intensidad o severidad, la persona nos debe de tratar de decir qué tanto le molesta. Nuevamente, vuelvo a repetir, dependemos de lo que el paciente nos diga. Nosotros tenemos que tratar de cuantificarlo de una manera en cuanto a leve, moderado o severo. Esto es complicado y por lo tanto, en cuanto al dolor, existe algo que se llama escala visual análoga que podemos utilizar en adultos y con niños. En el caso de los adultos, cuando estamos revisándolos, y en el momento que queremos preguntar por la intensidad o severidad de la molestia o del síntoma, solemos decirles que en una escala del 0 al 10, perdón, en una escala del 1 al 10, siendo 1 nada de dolor y siendo 10 el mayor dolor que han tenido en su vida, que nos trate de decir en qué puntaje está. Esta frase es característica, la van a escuchar siempre en la consulta, en la revisión de un paciente cuando haya dolor. Cuando haya dolor en alguna articulación, en alguna región anatómica, esa pregunta siempre se va a hacer, pero no todos los pacientes tienen el nivel para entenderlo a la primera. De manera general, la frase es esa, decir que es del 1 al 10, decir que 1 es nada de dolor y que 10 es el mayor dolor de su vida, pero a veces tenemos que ser más específicos, decirles que por ejemplo 5 o 6 es un término medio, a veces tenemos que explicarles un poco más porque no siempre entienden esta indicación y en el caso de los niños sería muy complicado poder explicarles esto. Entonces en los adultos lo utilizamos
e incluso en los adultos a veces no es tan sencillo. Y en el caso de los niños definitivamente no hacemos eso. En el caso de los niños tenemos que tener alguna reglita o algún recurso visual en el que podamos poner, por ejemplo, caritas y le empezamos a explicar que el niño se ubique. Es muy importante comprender que esta escala no se basa en lo que nosotros veamos. Efectivamente, cuando existe el síntoma del dolor, hay signos que nosotros podemos buscar. Esto es algo que iremos revisando en las clases posteriores, pero es muy importante que por un lado tenemos que tener ojo clínico y por otro lado tenemos que tener conocimientos clínicos. Cuando la persona nos diga que tiene el síntoma del dolor, por ejemplo, claramente nosotros no podemos obtener todos los datos. Es un síntoma, la persona lo está sintiendo. Nosotros dependemos de lo que el paciente o la paciente siente en ese momento. Sin embargo, nuestros conocimientos de fisiología y de morfología nos van a permitir buscar signos que pueden corroborar o pueden descartar lo que está sucediendo. Entonces, y en este caso hay algo que se llama facie álgica. Facie en cuanto pues al rostro, a la cara, y álgica en cuanto a algos. Y con algos me refiero a la raíz de dolor. Es decir, un rostro que se ve con dolor, porque en algún momento, sobre todo en los pacientes pequeños, en los pediátricos, nosotros seguramente hemos visto que cuando ellos se sienten mal son muy expresivos. Generalmente los adultos ya no tanto, pero en el caso de los niños, sobre todo en edades muy tempranas, ellos son muy expresivos, porque precisamente la naturaleza evolutiva es que dependen mucho de sus cuidadores, de sus papás, y entre más expresivos puedan ser, debido a que no siempre pueden hablar, la expresión en su rostro es algo que de manera social o de manera biológica nosotros podemos interpretar. Entonces, efectivamente, cuando hay mucho dolor, sobre todo en pacientes pediátricos, existe algo que se llama fasiálgica. Nosotros, a la exploración física, vamos a darnos cuenta que efectivamente en su cara se ve que tiene mucho dolor, pero en esta escala nosotros no vamos a basarnos en lo que vemos en la cara de la persona. Le vamos a pedir al niño o al paciente pediátrico que en este caso se ubique, porque a veces tienen un dolor pero no lo demuestran. Vuelvo a repetir, depende mucho de la edad. En el caso de los pequeños, entre más pequeños sean, mucho más fácil es observar la fase álgica, pero en el caso de niños más grandes, incluso ellos ya, sobre todo dependiendo de la educación de los padres, por ejemplo, cuando tienen padres muy estrictos, aprenden a omitir esto y a mostrar un rostro diferente al dolor que están teniendo. Entonces, no llenamos o no ubicamos al paciente nosotros. Le pedimos al niño que nos demuestre cómo se siente. Y por ejemplo aquí podemos ver diferentes caritas y él deberá con su dedito señalarnos más o menos cómo se siente. Y aquí podemos ver nosotros la correlación que corresponde en nuestra escala visual análoga. Existen varias herramientas, lo importante es tratar de ubicar, no necesariamente vamos a dar un número, lo importante es que nosotros podamos decir si el dolor es leve, moderado o si es severo. Además, observaremos y también preguntaremos por una limitación funcional, es decir, que este dolor no permita hacer algunas cosas, sobre todo en esto, en el área de la rehabilitación. Puede ser que en el momento que aparezca el dolor, cierto movimiento articular ya no se pueda hacer, o por ejemplo que no se pueda continuar con la marcha. Eso nos estará importando mucho porque está relacionado sobre todo con el sistema musculoesquelético. Respecto a los síntomas agregados, esto lo preguntamos en todos los síntomas y en el caso del dolor solemos encontrar como síntomas agregados a las náuseas, es decir, las ganas de vomitar, al vómito en algunos casos. Además podríamos encontrar inflamación en alguna zona o enrojecimiento. Esto quiere decir que, por ejemplo, puede ser un dolor que no podamos ver en la superficie y que el síntoma agregado sean las ganas de vomitar. Eh, Además, nosotros podríamos observar, ver, obtener el signo del vómito, si lo vemos nosotros, o la persona nos puede referir que ha estado vomitando. En el caso de que sea una estructura externa, podríamos ver datos de inflamación, datos de enrojecimiento, o ante el dolor podríamos encontrar nosotros, a la persona nos diría que cuando viene el dolor existe sudoración. Además, podría existir diarrea, mareos e incluso pérdida del conocimiento.
Lo importante es identificar el síntoma agregado, el síntoma extra, y una vez que lo identifiquemos, por ejemplo, que identificamos las náuseas o que identifiquemos la diarrea, en ese caso volvemos a aplicar todas las preguntas para cada uno de los síntomas. Es decir, que una vez que, si no encontramos síntomas asociados, bueno, pues nos enfocamos al único síntoma que tengamos. Y si tenemos un síntoma agregado, le deberemos hacer semiología también a ese síntoma y nuevamente hacer todas las preguntas y incluso ya en ese nuevo síntoma volver a preguntar si no hay síntomas agregados para ese nuevo síntoma. Respecto a los síntomas, cuando los síntomas nos lo digan, nosotros podremos de algún modo, sobre todo cuando ya tengamos más experiencia, ubicarlos en cierto sistema. Por un lado, podemos saber si son síntomas de tipo general, que no corresponden a un sistema en específico, o podremos identificar si corresponden a cierta área estructural o anatómica del cuerpo. Lo importante es recabar los síntomas y tratar de ubicarlos. Una parte importante de la historia clínica es la revisión por aparatos y sistemas. Actualmente ya se llegó a un consenso. Hace mucho tiempo, sobre todo cuando teníamos clases en bachillerato, teníamos el nivel de celular, luego el nivel histológico, luego el nivel orgánico o de órgano y luego el nivel de aparato o sistema. Teníamos por un lado algunos aparatos y por otro lado otros sistemas. Actualmente a todo se le llama sistema, entonces la mayoría de las historias clínicas ese apartado ya lo llaman revisión por sistemas, pero en algún momento podrían encontrar algún formato que diga revisión por aparatos y sistemas, entendiendo que nos referimos a los diferentes sistemas que integran el cuerpo. Entonces nosotros deberemos identificar, por un lado, cuando la persona nos diga los síntomas, nosotros tenemos que identificar qué síntoma está en juego. Perdón, qué sistema está en juego. Si es un síntoma general, bueno, tenemos que hacer esfuerzos para tratar de ver cuál es el origen. Tenemos que identificarlo. Si el síntoma de inicio ya pertenece a un sistema, bueno, tenemos que después de hacerle la semiología al síntoma, posteriormente tenemos que identificar a qué sistema pertenece y además sondear y preguntar más cosas de ese sistema. Y por aparte, si un sistema no se mencionó o no hay un síntoma que pertenezca a ese sistema, estaría muy bien, sobre todo cuando tenemos el tiempo, que nosotros indaguemos síntomas propios de ese sistema. Y en este caso, en esta diapositiva, podemos ver que la intención de hacer la revisión por sistemas es tratar de obtener síntomas que se pudieran haber omitido, tanto por parte del paciente, que suele ser lo más común, como por parte de nosotros. Entonces tenemos que recordar siempre que aunque nos den una lista de síntomas, nosotros tenemos que indagar si no hay síntomas de otro tipo. Podríamos preguntar en ese caso, ya estando en el apartado de sistemas, de revisión por sistemas, empezar a preguntar primero los síntomas generales. La persona nos dijo que solo tenía dolor. Le hicimos semiología al dolor. En el dolor nos dijo que el síntoma agregado eran las náuseas. De todos modos, en la revisión por sistemas, nosotros empezamos por los síntomas generales y le preguntamos a la persona si no ha tenido fiebre, cambios en el peso, malestar general, cambio en el tránsito intestinal, sudoración nocturna, insomnio, angustia. Empezamos a preguntar síntomas de tipo general y si nos dice que no, si en el caso que identifiquemos uno, bueno, deberíamos apuntarlo y en su momento hacerle semiología a ese nuevo síntoma que por poco ya estábamos omitiendo. En el caso de que nos diga que no y no encontremos ninguno, continuamos con los otros sistemas. Por ejemplo, aquí vienen los ejemplos del sistema respiratorio, sistema cardiovascular, sistema gastrointestinal, sistema genitourinario y sistema neurológico. En las clases siguientes estaremos revisando cada uno de estos sistemas. Por un lado, cuando veamos cada sistema, estaremos viendo o tratando de observar cuáles son los síntomas más comunes para ese sistema, que de hecho son los que se mencionan acá. Y posteriormente, en la misma presentación del sistema o revisando el sistema, también observaremos cuáles son los signos que nosotros debemos de estar buscando. Vuelvo a repetir lo que mencioné previamente en la clase anterior
que nosotros tenemos que, por un lado, tomar en cuenta lo que nos diga la persona, sobre todo por los síntomas, pero también tenemos que estar en todo momento revisando si podemos identificar algún signo o algún síntoma agregado, porque justamente para esa es nuestra formación. Somos profesionales de la salud y nuestra habilidad es esa, poder identificar síntomas y poder reconocer signos inmediatamente cuando los vemos y guiar el interrogatorio o la exploración de la persona. Entonces, hasta este momento, ya vimos cuáles son las preguntas que se le deben de hacer a un síntoma, vimos como ejemplo al dolor respecto a las preguntas que se le deben de hacer y algunas características que solo vamos a encontrar en el dolor, pero que no podremos hacer en otros síntomas. Por ejemplo, la escala visual análoga es solo para el dolor. Ya otros síntomas tienen otras herramientas y algunos no tienen esa herramienta. Además, mencionamos que es muy importante la revisión por sistemas y en las siguientes clases estaremos revisando antecedentes. Hasta esta parte termina como tal la semiología de los síntomas. Es decir, hasta esta clase hemos visto generalidades de la semiología, la importancia del interrogatorio con la persona, la interrelación o la relación que podemos tener entre nosotros como clínicos y el paciente. Asimismo, vimos la primera etapa que es la anamnesis y llegamos a este punto. La anamnesis continúa con los apartados de antecedentes. Tenemos diferentes tipos de antecedentes. Por un lado tenemos, por ejemplo, los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales no patológicos, los antecedentes personales patológicos y así diversos apartados de antecedentes. En el caso de los antecedentes, aunque corresponden todavía a la anamnesis, los estaremos viendo en la siguiente clase.